Buenos días a todos. Vamos a empezar a preparar el tercer parcial y vamos a comenzar con el tema de variable aleatoria y tratar de empezar a ver cómo son las distribuciones de probabilidad. Para comenzar vamos a ver qué es una variable aleatoria y a partir de aquí vamos a definir las funciones de densidad continua y discreta. Muy bien, entonces una variable aleatoria pues se tiene que generar de dos elementos importantes. Uno es el espacio muestral y la otra es el resultado o la regla de correspondencia que hay entre ese espacio muestral y esta variable aleatoria que vamos a definir. Por lo tanto, si ustedes observan, para un espacio muestral dado S de algún experimento aleatorio, se tienen que asociar a través de reglas, que les voy a llamar reglas de correspondencia, que asocia un número a cada resultado de ese espacio muestral. Este conjunto de números pueden ser enteros o pueden ser reales e inclusive pueden ser complejos. En este momento las variables que vamos a trabajar van a estar enfocadas solamente a las distribuciones discretas y continuas, con lo cual vamos a dar margen solamente a dos conjuntos de números, los números enteros y los números reales. Y entonces, cuando se tienen estos dos elementos importantes, que es precisamente la variable aleatoria, entonces tenemos posibilidades de definir o de establecer precisamente el comportamiento de un fenómeno aleatorio. Se parece mucho a lo que es las funciones, sin embargo, aquí lo que deben de ustedes observar es que esta asociación de conjunto de números con el espacio muestral debe de ser solamente para un sistema que esté aleatoriamente, que sea al azar. ¿Hasta aquí hay alguna cuestión? No, profesor. Ok, entonces, continuando con esto, vamos a ver cómo se establecen estos modelos de variable aleatoria. Imagínense que cuando un estudiante llama a un servicio de asistencia universitaria para apoyo técnico, él o ella podría tener solamente dos resultados. Entonces, en este caso, los resultados son binarios. Inmediatamente cuando a uno lo comunican, le vamos a llamar S, y cuando a uno nos ponen en espera, le vamos a llamar F. Entonces, con estos dos elementos, nosotros estamos construyendo el espacio muestral. Si me permiten hacer una referencia, cuando nosotros hacemos una llamada, lo único que queremos hacer es, ¿está o no está? No hay más o otros elementos que pudiéramos nosotros cuantificar. Entonces, la variable aleatoria solamente tiene estos dos esquemas de respuesta. Sí o verdadero o falso. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. Hablamos inmediatamente S, nos ponen en espera F. Y de hecho, aquí podemos estar observando precisamente cómo el espacio muestral se construye con estos dos elementos nada más, S y F. Y a la variable aleatoria le vamos a llamar X. Por lo tanto, hasta aquí solamente hemos definido la variable aleatoria. Permítanme regresar aquí. Entonces dice, la variable aleatoria es cualquier regla que asocia un número a cada resultado. Entonces, la regla que nosotros tenemos es precisamente falso o verdadero, en el sentido de que si nos comunican inmediatamente es verdadero, y si nos ponen en espera es falso. Entonces, vamos a asociar ahora sí el número.
Para la variable aleatoria que tenemos aquí, X del valor que nos comunican inmediatamente, le vamos a asociar el valor 1. Y la variable aleatoria, cuando nos ponen en espera, le vamos a dar el valor de 0. Y entonces ya tenemos construida nuestra función de variable aleatoria X. La variable aleatoria X indica 1 si es que nos comunican luego, y 0 si es que nos ponen en espera. Entonces, básicamente es la manera de construir la estructura, digamos, de la variable aleatoria. Vamos a considerar otro ejemplo ilustrativo. Y ahora el experimento aleatorio, al azar, volvemos a lo mismo, son solamente sistemas al azar. El experimento en el cual se marca un número telefónico en cierto código de área con un marcador de números aleatorios, es decir, es una maquinita que está marcando constantemente, como la de los bancos, que luego son muy molestos. Entonces están empezando a marcar a los números, y lo que tenemos es precisamente que definir la variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria que yo defino es y entonces defino ya la función como tal. Ya no me voy a ver tan detallista como en el caso anterior, pero ahora digo, la variable aleatoria y va a ser valor 1 si el número seleccionado no aparece en el directorio. Y va a valer 0 si el número seleccionado sí aparece en el directorio. ¿En cuál directorio? En el directorio o la base de datos que nosotros tenemos. Es decir, los números que voy a estar marque. Por ejemplo, si tenemos este número, el 52829996, aparece en el directorio telefónico, entonces la variable aleatoria de este número telefónico vale 0. Vale 0 porque está en el directorio que nosotros tenemos. En tanto, si y es el 772737.0, le vamos a llamar 1 y se dice que este no aparece en el directorio telefónico. Ahora sí, imagínense una base de datos en Excel, en donde tenemos que llamar en un call center, no sé, a 2000 números telefónicos por sección o por área, y queremos ver la probabilidad, no sé, de que nos contesten acertadamente. Entonces, imagínense que estamos haciendo una encuesta y empezamos a hacer un corrimiento de un programa que te marque, y entonces de aquí van a salir los números que tendrá que alimentar a nuestra probabilidad. Tantos ceros tenemos, tantos números tenemos en el directorio que son clientes. Tantos unos tenemos, son aquellos números que se marcaron, que no sabemos si son clientes o no son clientes, pero que todos los unos que tengamos nos van a representar a lo mejor clientes potenciales. Y en ese sentido vamos dándole sentido a este esquema de la variable aleatoria, de cómo definir una variable aleatoria. Entonces, eso es el concepto de la variable aleatoria. Generar una cualidad de un espacio muestral que queremos investigar en un experimento aleatorio, y a ese se le va asociando ya sea un conjunto de números enteros o un conjunto de números reales cuando estemos viendo variables continuas. En este caso, creo que queda claro que la variable aleatoria es precisamente esto, un conjunto de números enteros. Entonces, cada vez que veamos en nuestro Excel los resultados de ceros, son todos los clientes, y todos los unos son todos los números que marcamos que pueden o no ser clientes. Y de esa manera podemos construir ya las probabilidades. Como les había comentado, en este caso solamente tenemos dos posibles resultados. Tenemos el 0 y el 1, y cuando solamente tenemos los únicos valores posibles de 0 y 1, le vamos a llamar variable aleatoria de Bernoulli. ¿Hasta aquí hay algún comentario? No, profesor. Ok.
Entonces vamos bien. Bien, vamos a ver el problema ya un poquito más complicado. Es un problema de las gasolineras. Vamos a leer, por ejemplo, el texto y dice: dos gasolineras están localizadas en cierta intersección. Cada una dispone de 6 bombas de gasolina. Considere el experimento. En este caso faltó ponerle aleatorio, en el cual se determina el número de bombas en uso en una hora particular de cada día de una gasolinera. Es decir, tenemos 2 gasolineras, tienen 6 bombas, no sabemos si vamos a usar las de la estación 1 o la estación 2, pero son las 6 bombas. El resultado experimental especifica cuántas bombas están en uso en la primera gasolinera y cuántas están en uso en la segunda. De tal suerte que tenemos un sistema aleatorio y además es un sistema binario, porque solamente puede estar funcionando cualquiera de las 6 bombas en la gasolinera, en la primera estación o en la segunda estación. De tal suerte que como es binario, entonces tenemos parejas ordenadas. Y entonces el resultado, no sé, posible, 2-2 y el otro 4-1 y el otro 1-4, implica que de la primera estación está trabajando 2 bombas, de la estación número 2, 4 bombas, y de la estación 1, 4 bombas, y de la estación 2, 1 bomba. Ese es el contexto de cómo estamos organizando nuestro sistema. Un resultado más: en la primera estación está funcionando 1 bomba y en la estación 2 están trabajando 4 bombas. Ahora, si nosotros empezamos a construir, acuérdense que siempre debemos de construir el espacio muestral. Y el espacio muestral, como es binario, entonces, a diferencia de un dado, nosotros tenemos toda esta columna de 0 y toda esta columna de 0, que en el resultado del lanzamiento de un dado 2 veces, pues no es posible, porque siempre tenemos un valor entero. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6, pero no contemplamos el 0. En este caso se parece mucho al problema del dado, pero en este caso sí hay ceros, porque las 2 estaciones pueden no tener funcionando ninguna de las bombas. Y por eso se generan 49 resultados en lugar de los 36 resultados que serían los de un dado. Entonces, más o menos aquí les establezco qué es lo que sería. Si la primera estación tiene una bomba en desuso, sería 0, y la otra estación en desuso sería 0. Entonces tendríamos 0 bombas en la estación 1, 0 bombas en la estación 2. En este caso, 0 bombas en la estación 1, 1 bomba trabajando en la estación 2. Y así sucesivamente. De tal suerte que existe la posibilidad de que 6 bombas estén trabajando en la estación 1 y 6 bombas estén trabajando en la estación 2. Hasta aquí queda claro cuál es el planteamiento del problema y cómo vamos a organizar la variable aleatoria. Sí, profe. Ok, entonces vayamos a construir ya la estructura matemática para la situación de las variables aleatorias. En este caso, permítanme poner la variable aleatoria x1, o bueno, x, más bien x, es el número total de bombas en uso de las 2 gasolineras. Y va a ser otra variable aleatoria que le voy a llamar la diferencia entre el número de bombas en uso de la gasolinera 1 y el número número de bombas en uso de la gasolinera 2. Y U va a ser el máximo de número de bombas en uso de las 2 gasolineras. ¿Queda claro cómo establecí las variables aleatorias? Son 3 variables aleatorias que estoy trabajando. En la primera es el número total de bombas en uso en las 2 gasolineras. La Y, o la segunda variable aleatoria, voy a buscar la diferencia entre las 2 estaciones. Son dos cuestionamientos distintos. Y el tercero, que es la variable aleatoria U, también es el máximo número de bombas en uso de las gasolineras. Es otra variable aleatoria que estoy proponiendo para el estudio de las 2 estaciones de gasolina.
Son 3 variables aleatorias. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces, si realizamos el experimento, vamos a ver que ya tenemos los 49 resultados de acá, que es lo que hicimos a través de las combinaciones que podemos tener. Y entonces, bueno, con eso es con lo que vamos a estar jugando. Entonces, digamos una situación. Si se realiza este experimento y se obtiene que el espacio muestral, que es un resultado, es un subconjunto de todo el espacio muestral, nos da 2,3, que en este caso es 2,3, es uno de tantos resultados que tenemos de todo el espacio, de todo el omega, de todo el universo de resultados. Entonces, tomamos este valor de ese, y ahora sí, podemos decir, ok, entonces mi variable aleatoria para este caso en particular, X de la pareja 2,3 va a ser la suma de ellas. El valor de la variable que tengo yo ahí, porque dice, es el número total de bombas en uso de las gasolineras. Y como es el número total de las 2 gasolineras, pues va a ser la suma de todas ellas. Hay 2 en la primera estación y hay 3 en la segunda estación. Por lo tanto, el resultado o el valor asociado a esta variable aleatoria va a ser el valor de 5. Y entonces empezamos a construir cada punto de referencia de nuestro sistema de 2 estaciones de gasolina. Es el primer dato que tenemos. Bien, por lo que se dice que el valor observado de X fue igual a 5. Es decir, esta es la regla de correspondencia que vamos a trabajar. La suma de las bombas que estén en uso. Y esa es la regla de correspondencia. Asimismo, el valor observado de Y, ¿cuál sería? Recuerden que yo establezco qué es lo que quiero en la variable aleatoria. En este caso, busco la diferencia entre el número de bombas en uso de la gasolinera 1, mi referencia es la gasolinera 1, y el número de uso de bombas en la gasolinera 2. Esto nos da un orden. Siempre vamos a tomar de referencia la gasolinera 1 y luego nos vamos a ir a la gasolinera 2, porque nos puede traer conflictos lo siguiente. Si nosotros ya sabemos cómo calcular el valor asociado a la variable aleatoria, entonces ahora va a ser la diferencia. Mi regla de correspondencia ahora es el signo menos. Por lo tanto, yo veo mi muestra y veo que es un 2 y un 3. Primera estación, segunda estación. 2 bombas en la primera, 3 bombas en la segunda. Por lo tanto, mi variable aleatoria tendrá un valor de 2 menos 3 igual a menos 1. Y este es el valor asociado que le estoy dando a mi variable aleatoria. Ustedes van a decir, es que hay menos una bomba. No, lo que pasa es que el orden debe de ser el que está descrito en la variable aleatoria. Ya veremos después que estas variables aleatorias las podemos graficar y entonces podremos darle un sentido muy claro a lo que significa menos una bomba. Y finalmente, vamos a trabajar con la tercera variable aleatoria, que es encontrar el número máximo de bombas en uso de las 2 estaciones de gasolina. Y entonces simplemente ponemos U igual al máximo de 2,3. Y eso es muy fácil porque la función máximo pues va a tomar el valor mayor. Y entonces este valor de U va a ser igual a 3, que es el de la estación 2. Y entonces así concluimos que hemos establecido a partir, fíjense, de un problema escrito, en donde solamente hay un problema. Considere el experimento de determinar el número de bombas en uso en una hora particular del día de cada una de las gasolineras. Construimos todo este esquema de posibles resultados, que es el universo o el espacio muestral, y a través de definir
mi variable aleatoria 1, mi variable aleatoria 2, mi variable aleatoria 3, encontramos la descripción y todas las cualidades que puede tener el comportamiento al azar de estas dos estaciones de servicio de gasolina. ¿Hasta aquí estamos bien? Profesor, una pregunta. Sí. Y en cuanto al planteamiento de las variables aleatorias, lo que es X, Y y U, esas van a variar dependiendo del problema que nosotros tengamos, ¿no? O siempre Sí, sería, por exactamente. ejemplo, que X. Ah, ok. Ustedes las definen. En este caso, Ok. yo las definí. Y si me permites leer, dice el número total de bombas en uso de las dos gasolineras. A lo mejor tú podrías poner el número total de bombas de uso de la primera gasolinera. Y si yo cambio este texto, el número total de bombas en uso de la primera estación de servicio solamente sería este valor, sería el 2. Y entonces la variable aleatoria de 2,3 solamente sería 2, ya no sería 5. Aquí cambia porque digo de las dos gasolineras o de las dos estaciones de gasolina. Pero si solamente pongo en uso de la primera estación de gasolina, entonces nada más sería este. Si pongo el número total de bombas en uso de la segunda estación de gasolina, entonces sería este el valor, 3. ¿Se dan cuenta cómo ustedes definen las variables aleatorias? Sí, profesor. Obviamente, en un problema de examen, yo les diría cuál es la variable aleatoria que quiero que resuelvan. Okay, pero aquí en particular les estoy diciendo que son tan libres ustedes de desarrollar los textos como para poder definir o describir o visualizar el comportamiento del fenómeno que quieren estudiar, que sea al azar. Por ejemplo, el de la diferencia, ¿no? Es otra variable independiente de la X. Pero yo digo, bueno, pues quiero saber cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Bueno, la U. Pues el máximo de bombas en las gasolineras. Bueno, pues este es 3 en cierta hora, en tal día, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera empezamos a construir elementos que nos permiten, ahora sí, validar o visualizar el comportamiento del sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Bien, vamos a ver el voltaje. Este es un caso. Vamos a suponer que nosotros estamos en una empresa que fabrica baterías y estamos en el área de control de calidad. Y obviamente ustedes saben que cada vez que nosotros, que se fabrican cosas, que se fabrican productos, las máquinas no son infalibles ni tampoco los seres humanos son infalibles y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un control de calidad. Y más o menos este es el concepto de este problema. Dice, se considera un experimento en el que se examinaron baterías de 9 volts hasta que se obtuvo con un voltaje aceptable. Eso quiere decir que en donde se fabrican las baterías, no todas las baterías llevan el voltaje de 9 volts. Algunas a lo mejor les ponen diferentes, o la máquina llenadora, digamos, de los electrolitos, no llena completamente la batería y entonces el voltaje varía entre 7, 8, 9 volts, pero nosotros queremos el experimento de que tenga 9 volts. Es decir, vamos a estar probando una batería hasta que tenga 9 volts, etcétera, etcétera, que tiene 7, que tiene 6, que tiene 5, que tiene 9, y cuando tiene 9 es un valor aceptable. ¿Ok? Entonces, ¿quién es mi espacio muestral? Lo primero que tenemos que hacer es decir, ya describí mi experimento aleatorio, ahora necesito definir quién es mi espacio muestral. Y mi espacio muestral, pues, es desde la primera batería que dice, pues este valor es aceptable. A la primera salió una batería de 9 volts. ¿Cuál es la segunda? Bueno, la segunda es que tiene menos de 9 volts, entonces no es aceptable.
pero la tercera sí es aceptable. Ah, entonces ya encontré otra batería aceptable. Y el experimento consiste en eso, en estar probando las baterías, hasta que llego a un valor aceptable. Y entonces mi espacio muestral lo voy a construir de esta manera. Valor aceptable, valor no aceptable, aceptable, valor no aceptable, no aceptable, aceptable. Y entonces definimos la variable aleatoria X como el número de baterías examinadas antes de que se termine el experimento. ¿Cuándo se termina el experimento? Cuando tenemos un valor aceptable. ¿Hasta ahí queda claro cuál es la propuesta del control de calidad? Sí. Ok. Entonces, en este caso, tengo X del valor aceptable, le voy a asociar el valor entero 1. X, el elemento no aceptable, aceptable, le voy a llamar valor 2. X, el valor no aceptable, no aceptable, aceptable, le voy a llamar 3. Y así sucesivamente, hasta que nosotros generemos todo nuestro espacio muestral relacionado con el conjunto de números y mi condición o mi función de mi relación de la variable aleatoria es hasta que encuentre un valor aceptable. En este caso, tengo 7 falsos y un verdadero. Y hasta ese momento, digo, ¿cuántas son? Son 6 y el aceptable 7, entonces a ese le doy el valor de 7. Y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta que a diferencia del conjunto que tenemos aquí, en este conjunto solución, en este conjunto de todos los valores, es finito. Este conjunto es finito, porque sabemos desde el origen hasta el final y no hay más. A diferencia de este, es que no sabemos cuántos valores podamos tener en el futuro. Esa es la gran diferencia del conjunto de la variable aleatoria, de mi espacio muestral. En el otro es finito y en este es infinito. Bien, ya que descubrimos esos dos casos, entonces estamos en la capacidad de poder trabajar precisamente la definición de variable aleatoria discreta, y entonces la variable aleatoria discreta es una variable aleatoria cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito. ¿Por qué es necesario describir si es un conjunto finito o es un conjunto infinito? Ah, bueno, porque la exposición que estamos tratando de visualizar son funciones de densidad o funciones de densidad discreta o continua, de densidad de probabilidad, y entonces eso cambia mucho cómo se van a abordar o cómo se van a resolver los problemas. Y aquí están las primeras dos características. Si tengo una variable aleatoria discreta, entonces su conjunto debe estar finito, debe ser finito. O bien puede ser una lista en una secuencia infinita, pero siempre encontramos que existe un primer elemento, un segundo elemento, y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos aquí atrás. Este es un conjunto de una variable aleatoria discreta, pero finita. Y este es un conjunto de variable aleatoria discreta, pero de conjunto infinito. Concuerda con la definición. Y es así como nosotros vamos a distinguir qué función de distribución vamos a poder utilizar en los problemas que se nos presenten. Una variable aleatoria continua es si cumplen las siguientes condiciones. Su conjunto de valores posibles se compone de todos los números que hay en un solo intervalo sobre la línea de numeración. En este caso estamos hablando de números reales que va desde menos infinito hasta infinito. Y todos los números de la unión son disjuntos.
Si se acuerdan de teoría de conjuntos, estamos hablando que son independientes. Es decir, el 1.33 es diferente al 1.34 y diferente al 1.32 y diferente al 1.35. Pero si nosotros redondeamos a un solo dígito, entonces sería 1.3, 1.3 y 1.3. Diríamos, este valor es único, o sea, es igual. Pero cuando estamos hablando de una variable aleatoria continua, el 1.35 se distingue del 1.36 del 1.37, porque es todo un conjunto de datos desde menos infinito hasta infinito. Y son disjuntos, es decir, son independientes. O, en su defecto, todos los números de una unión disjunta que esté entre 0 y 10, unión 20 y 30. Es decir, que vaya por secciones, por partes. Ustedes recordarán que las integrales deben de tener asociados un conjunto de números reales, porque vamos a determinar el área bajo la curva. Pero también dicen, bueno, la integral también se puede generar por intervalos. Entonces, en el intervalo AB se obtiene la integral y en el intervalo HJ se obtiene la otra integral. Y el área bajo la curva son la suma de ambas. Pero si se dan cuenta, cada uno de esos intervalos son continuos. Es decir, existe un conjunto infinito de valores y que no se pueden diferenciar entre uno y otro, sino que es todo un conjunto continuo. Esa es la idea, digamos, de la variable aleatoria continua. Y la otra es la siguiente. Ningún valor posible de la variable tiene probabilidad positiva. Esto es, la probabilidad del valor de la variable aleatoria igual al valor C, siempre va a ser igual a 0, con cualquier valor posible de C. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver qué es una función de distribución y una función de densidad. Entonces, esto ya está redactado de alguna manera para que veamos los cuestionamientos anteriores. La discreta, acuérdense que es una lista o secuencia infinita, pero que se puede asociar a cada uno de los elementos enteros. Una variable aleatoria cuyo conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números, no es discreta. ¿Ok? Esa es otra manera de describirlo. En una variable aleatoria continua podemos ver que existe orden. Siempre el valor A va a ser menor que el valor B. O al revés, el valor A siempre va a ser mayor que el valor B. Es decir, siempre va a haber una distinción entre ellos. Y este símbolo de mayor que o menor que nos indica el orden del conjunto. Siempre que encontremos un orden, es un conjunto continuo, no hay más. Porque debe estar entre estos dos valores. Y la probabilidad de que la variable aleatoria para el valor C sea igual a 0 nos indica precisamente que es una es una variable aleatoria continua. Vamos a ver aquí. Este es un ejemplo y dice, un estudio de ecología de un lago se mide la profundidad en lugares seleccionados, en donde la variable aleatoria X es igual a ¿qué? A la profundidad en el lugar, en ese lago, digamos. ¿Por qué es continua? Bueno, pues en este caso, porque la profundidad no la podemos asociar a valores numéricos enteros. El lago es un conjunto homogéneo en donde cada profundidad puede ser de 1.1, 1.2, 1.3, 1.27, 1.28, 1.375, 1.376. Se dan cuenta de que es todo un valor continuo, no le podemos asociar intervalos separados, digamos, a la profundidad. Podemos solamente medir la profundidad, digamos, del intervalo de menos 1 metro a menos 2 metros, pero el intervalo es 1,2. Pero en el 1,2 hay un infinito de valores que puede tomar esa variable y por lo tanto es continua. Vamos a ver el segundo caso.
se selecciona el compuesto químico que se determina que su pH, que la variable aleatoria sea el pH igual a X. Entonces la variable aleatoria va a ser el pH que tiene ese elemento químico. Entonces, es una variable aleatoria continua. ¿Por qué razón? Porque si nos acordamos un poquito de nuestras clases de química, el pH va entre 0 y 14, en donde 7 es el neutro. Pero entonces, entre 0 y 14 existen todos los posibles valores. Y entonces, no sé, a lo mejor hay un conjunto o un subintervalo entre 0 y 14 como 5.5 y 6.5. Pero de 5.5 a 6.5 está el 5.6, 5.52, 5.53, 5.54, etcétera, etcétera, hasta llegar al 6.5. Lo que nos indica es precisamente que existen valores asociados de una manera directa, continua. No hay manera de separar a un valor 1, a un valor 2, a un valor entero. Entonces, de esa manera podemos descubrir que estamos trabajando con variables aleatorias continuas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces vamos a razonar este caso. Tiempos de espera, que últimamente se han dado mucho estas situaciones. Pues entonces, yo defino que la cantidad X es mi variable aleatoria y la voy a asociar a la cantidad del tiempo que un cliente seleccionado al azar pasa esperando antes de que comience su corte de pelo en una peluquería. Entonces, ahí está el asunto. Si nosotros empezamos a ser ordenados, pues como dicen en computación, primeras entradas, primeras salidas, pues la persona llega y se sienta en un lugar y de acuerdo a la disponibilidad, digamos, de los sillones para peluquería, pues van a ir ingresando las personas. Y es el primer pensamiento que tenemos y entonces podríamos decir, bueno, pues entonces es una variable aleatoria discreta, ¿no? Porque va de uno en uno, dependiendo del espacio que haya. Pero chequen que yo estoy hablando de que X es la cantidad de tiempo que un cliente seleccionado al azar pasa esperando antes de que comience su corte de pelo. Yo, el peluquero, selecciono al azar a la gente. Entonces, aun cuando hayan llegado antes o después, el que selecciona es el peluquero. Y entonces puede haber una persona que llegue en ese instante y el peluquero la selecciona. Y entonces su cantidad de tiempo de espera es 0. Pero a lo mejor llegó uno desde temprano y no le toca. ¿Por qué? Porque el peluquero no lo ha seleccionado. Hasta ahí queda claro cuál es el pensamiento de este problema. Por lo tanto, el primer pensamiento podría ser que X es una variable aleatoria continua, puesto que se requiere medirla para determinar su valor, porque el tiempo es continuo. Y aquí está el engaño. Sí, el tiempo es continuo, pero el que ejecuta la acción es el peluquero. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sin embargo, entonces existen clientes afortunados que no necesitan esperar nada. Y entonces, cuando nosotros vemos que P de X igual a 0 es mayor que 0, entonces vemos que en el caso de que no haya sillones vacíos, el tiempo de espera será continuo, puesto que X podrá asumirse que cualquier valor entre el tiempo posible A y el tiempo máximo posible B se pueda dar. Y entonces, en este caso, se los puse para que entendamos que tenemos que tener mucha claridad en quién está ejerciendo la acción. En este caso, como el peluquero es el que genera la acción de seleccionar al cliente, pudiera ser discreto. Pero una vez que el primer cliente que llegó temprano está esperando y esperando y esperando, bueno, pues entonces el tiempo es continuo. Y entonces llegamos a la conclusión de que este problema es de las dos formas. Puramente continua o puramente discreta, dependiendo de qué es lo que voy a estudiar.
¿Quedó clara la forma de razonamiento? Sí, profesor. Bien. Bien, vamos a ver, entonces ahora sí una definición formal. Entonces, si X es una variable aleatoria continua, entonces una distribución de probabilidad o una función de densidad de probabilidad que es f de p de una función f de x es en un intervalo cualquiera a, b, obviamente estamos hablando de una función aleatoria continua, entonces quiere decir que está definida solamente en un intervalo. Y eso es lo que pasa principalmente con los problemas de probabilidad. Las funciones de distribución de probabilidad solamente valen para el intervalo a, b, aunque el fenómeno que estamos estudiando vaya desde menos infinito hasta infinito, de cero hasta infinito en el tiempo o en el espacio. Eso es algo que quiero que les quede bien claro. Entonces, si un fenómeno se está estudiando y nosotros solamente conocemos el intervalo AB, solamente ahí podemos definir la función de distribución de probabilidad. Fuera de ese intervalo, nosotros no sabemos nada, aunque podamos ver la gráfica cómo se comporta. Eso es lo que quiero remarcar. Por lo tanto, la probabilidad de la variable aleatoria continua que va de A a B se define como el área bajo la curva, que es la integral de AB, f de x, donde esta f de x ya la definimos anteriormente, que es la x asociada precisamente ¿a quién? A el conjunto solución, es decir, el espacio muestral asociado al conjunto de números, ya sea enteros o ya sea continuos. Y entonces esto, no se les olvide, es la definición de la distribución de probabilidad completa, y esta función f de x es la función de densidad de probabilidad, que está asociada con la variable aleatoria. Si quieren a la curva que genere la integral, pues le llamaremos curva de densidad. Vamos a ver la representación gráfica. Función de distribución de probabilidad es toda la función. Y el área bajo la curva, que está aquí, esta es solamente la función de distribución. La de densidad es toda la curva. Y la de distribución solamente es el intervalo que estamos utilizando. Por lo tanto, f de x es una función de densidad, de probabilidad, mientras que sí debe de satisfacer estas condiciones. F de x debe ser siempre mayor que 0 para todas las x. Si no, de lo contrario, tendríamos un punto. Y entonces, de acuerdo a nuestra definición de función de distribución de probabilidad, como la integral, no tendría sentido, porque no hay área bajo un punto. Un punto no tiene área. Entonces, no tendríamos función de distribución. Por lo tanto, es correcto que digan que f de x o la función de densidad deba de ser mayor que 0 para todas las variables x. Esa es una condición. La segunda condición es de que la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x debe ser el área bajo la curva. Y si hay área bajo la curva, entonces debe de ser finita. Por lo tanto, el área debe ser finita. Debe tener un valor numérico numerable. Si eso no ocurre, entonces no podemos tener una función de distribución de probabilidad. ¿Hasta aquí todo correcto? Sí, profesor. Perfecto, seguimos. Vamos a ver este ejemplo. Esta es una llanta que se llama la alineación y balanceo de una llanta. Entonces, la dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular como un neumático, un rotor de freno o un volante, está en general sujeta a incertidumbre. Entonces, quiero que se hagan esa imagen en la mente, de que la llanta está puesta en el piso y que en el piso tenemos una línea recta definida, una referencia. Y entonces empieza a moverse la llanta y precisamente queremos ajustarla para que siempre vaya sobre esa línea.
cuando son fabricadas siempre están ligeramente dirigidas hacia la derecha o dirigidas hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a tener que corregir. Entonces, considere la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático en el punto central. Y entonces mi variable aleatoria que voy a definir, como esto es aleatorio, no sabemos cómo vengan las llantas de un automóvil, entonces voy a tomar una variable aleatoria, X, el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si la llanta está alineada, ese valor X de la variable aleatoria toma el conjunto de 0. Pero ¿quién es mi espacio muestral? Mi espacio muestral, si va a medir ángulos, va a ser de 0 a 360. Entonces mi conjunto de solución es 0, 360 grados. 0, 1, 2, 3, 10, 100, 200, 360. Ok, medido en el sentido de las manecillas del reloj quiere decir que cuando se gira hacia la derecha es positivo y si se gira a la izquierda es negativo. Y así sucesivamente, entonces encontramos un orden. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Es un sistema continuo o es un sistema discreto? ¿Continuo? Discreto. Es continuo, exactamente, porque está en un intervalo, está entre 0 y 360. Y aunque nosotros podamos ver 1, 10, 10, 1, 10, 15, 20, 25, 30 grados, puede estar 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, etcétera, etcétera. Está en un intervalo de 360. ¿Es finito o infinito? Es finito. Sería finito. Es finito, exactamente. Entonces ya estamos encontrando los elementos. Y entonces la función que nos dan es esta. F de X es igual a 1 entre 360, con X mayor que 0, menor que 360 y 0 de lo contrario. Obviamente el contrario no existe, porque está definido solamente en 0 de 360. Entonces está claro que esto es un ejemplo de cómo utilizar la variable aleatoria definiendo el ángulo de desviación para la alineación y balanceo de un neumático. Entonces empezamos a trabajar y observamos la primera gráfica. Si yo grafico esta parte, 1 sobre 360, voy a ver que es una línea recta de 0 a 360 y es un continuo. Entonces toda esta área bajo la curva son posibilidades o probabilidades en este sentido. Entonces, la función de densidad de probabilidad aparece graficada aquí y claramente f de x siempre es mayor que 0. Si está sobre el 0 no existe. Entonces, como es mayor que 0, pues entonces simplemente vemos que el área bajo la curva es un rectángulo de altura sobre base. Y entonces este es el ángulo de la variable aleatoria, de 0 a 360. Cuando vale 0, esto es igual a 0, por lo tanto estamos en este punto. Cuando vale 1 es 1 sobre 360, cuando vale 2, vale 2 sobre 360. Cuando vale 360 grados, entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor es 1. Claro. ¿Por qué tendría que valer 1? Bueno, pues porque la probabilidad, como la definimos en el examen parcial anterior, es una de las condiciones para el conjunto solución de la probabilidad clásica. La probabilidad clásica dice que la probabilidad de omega debe ser igual a 1. No puede haber mayor probabilidad que 1. Por lo tanto, es congruente con lo que estamos trabajando. Cualquier otro valor angular es menor que 1. Y ya estamos. Entonces, necesitamos determinar la probabilidad de que el ángulo sea menor que 90 y 180. Entonces, para el primer caso, entre 90 y 180. Entonces, para el primer caso, pues ponemos que la variable aleatoria puede tomar el valor de 90 y 180, y por la definición, entonces va a ser la integral de 90 a 180 de 1 sobre 360. Y si nos damos cuenta, cuando nosotros la integramos, pues entonces es el valor de x sobre 360. Integramos esta integral definida
y obviamente es X de X en el intervalo de 90 a 180. Y por lo tanto sustituimos 90 entre 160 menos 180 entre 160 y esto nos da un cuarto que es igual a 0.25. Por lo tanto, entre 90 y 180, toda esta área bajo la curva me da la probabilidad de que esté desviado entre 90 y 180 grados la llanta. Y eso es de un 25%. Es decir, es increíblemente baja la probabilidad de que una llanta pues esté entre 90 y 180. Pero bueno, vayamos a otro caso. ¿Qué pasaría si el ángulo de ocurrencia está entre los primeros 90 grados? Es decir, entre 0 y 90. Entonces, si está entre 0 y 90, chequen que va a estar la referencia 90 grados a la derecha o la referencia menos 90 grados a la izquierda. Y ese es el asunto. Por lo tanto, en este caso, ponemos la probabilidad de que esté a la derecha y la probabilidad de que esté a la izquierda, 90 grados. Y como ya sabemos que esto es 0.25, entonces simplemente se suma la probabilidad de este, que es 0.25, más la probabilidad de este, que es 0.25, entonces ¡puc!, nos da el 50%. Claro, es muy común que la desalineación de una llanta esté entre el 50%. Entre que esté hacia la izquierda o que esté hacia adentro, o sea, que esté hacia adentro o que esté hacia afuera la llanta desalineada. ¿Queda claro cómo se resolvió este problema? Sí, profe. Y todo lo que nos dice, ¿no? Cuando estamos trabajando congruentemente con todas las definiciones. Perfecto. Entonces ya, nada más para abreviar, aquí está, ¿no? La conclusión, como siempre, A está entre A y B, menor que 360, depende solo del ancho de B menos A y tiene una distribución uniforme. Y precisamente esa es la conclusión a la que llegamos. Nuestra primera distribución que estamos estudiando, que es continua, es la distribución uniforme en el intervalo AB, y ahora nos resulta clara la definición de los libros. La función de distribución f de x en el intervalo AB siempre va a ser 1 menos b menos a, que es la diferencia entre x de a y b, y 0 lo contrario. Y esta es la primera función de distribución continua que estamos estudiando y que es la distribución uniforme. ¿Queda clara? Sí, profe. Empecé al revés. Empecé a definir un problema de variable aleatoria y concluí que es una distribución uniforme. Al revés que los libros, ¿no? Los libros les dicen, esto es una distribución uniforme y luego se van a hacer ejercicios. Pero en este caso yo la deduje de esta manera para que quede perfectamente claro cuándo utilizar una distribución uniforme. Vamos a ver este ejemplo. Dice intervalo de tiempo. En el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo en que un carro termina de pasar por un punto fijo y el instante en el siguiente carro comienza a pasar en el otro punto. Sea X la variable aleatoria en el intervalo de tiempo para dos carros consecutivos, seleccionado al azar en una autopista durante el periodo de tráfico intenso. La siguiente función de densidad de probabilidad de X es esencialmente sugerido por este tipo de revista de las propiedades estadísticas de un viaducto o del tráfico en un viaducto. Ahí está el problema. Nosotros nos permiten o nos dicen que necesitamos hacer un sistema automatizado que esté definiendo el flujo de tránsito en un periférico y que hagamos una estadística para ver si es muy utilizado o no es utilizado, si hay mucho flujo de tránsito, si hay aglomeraciones, etcétera, etcétera. Y este es precisamente el problema que nos permite desarrollar a través de sensores fotoeléctricos esa distribución. Lo primero que observamos es de que cómo se mide, ¿no? Dice, es el tiempo
en el que un carro termina de pasar de un punto fijo y el instante en el que el siguiente carro comienza a pasar. Aparentemente podría yo decir que es una función de distribución discreta, porque en lo que pasa un auto, ese es un valor, y luego empieza el otro auto, comienza a contar el otro valor. Entonces es un contador de tiempo. Sin embargo, lo que nos interesa visualizar en este texto es que nos están hablando del intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo sí es continuo. Pero la acción de medición de ese tiempo es discreta. Entonces, veamos bien cómo definimos la variable aleatoria. La variable aleatoria se está definiendo como el intervalo de tiempo para dos carros consecutivos, no el paso de los autos. Y esta revista nos dice, o nos recomienda este artículo, que usemos esta función de densidad. Esta función de densidad dice que es 1.15 exponencial a la menos 0.15 x menos 0.5, en donde x obviamente es el valor que le vamos a dar a la función aleatoria, a la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues resolvemos el problema, como ya lo establecimos, aún sin saber cómo es esta función de densidad. ¿Qué es lo que sí sabemos de las funciones de distribución de probabilidad? Que debe tener rango A y B, ¿no? No tiene que ser un rango. Ok. ¿Qué otra cualidad sabes de la distribución de probabilidad? Que son un área bajo la curva. Es correcto. Entonces, entre ustedes dos ya resolvieron el problema. Primero estamos viendo el intervalo. Como el primer carro pasa y luego toma la trompa o el frente del otro auto, entonces estamos hablando de 0 a este intervalo de 0.5. Entonces mi variable aleatoria está en ese contexto. Entonces fíjense qué interesante, porque de acuerdo a lo que me dijeron que es el área bajo la curva, yo no necesito saber qué tipo de función de densidad es este. Ahorita lo vamos a ver, pero sin saberlo, yo lo puedo resolver porque sé que la función de distribución es el área bajo la curva. Lo que sí debo de demostrar es de que esta área bajo la curva sea convergente al valor de 1. Es decir, que cuando yo integre, no me dé valores gigantescos o infinitos, sino que sí tenga un valor medible. Y entonces, pues vemos aquí la curva. Es una exponencial, ¿se dan cuenta? Veámoslo acá. Esto es una exponencial. Pero una de las cualidades de la exponencial que creen que sea, que no toca el 0 porque es asintótico al valor de y. Y tampoco al valor de y igual a 0 porque es asintótico al valor de x. Entonces los extremos no los tocamos. Si nosotros quisiéramos integrar esta función desde 0 hasta más infinito, el valor no tendríamos solución. Pero como solamente queremos un intervalo, ese pedacito sí lo podemos calcular el área bajo la curva. Chequen la gráfica. Esta exponencial se va a ir hasta el infinito y nunca lo va a tocar el eje Y. Y esto se va a ir hasta el infinito y nunca lo va a tocar el eje X. Entonces ustedes podrían decir, es que esa función no puede ser integrada. Bueno, lo que pasa es que solamente necesitamos el valor de 0.5 hasta los valores que nosotros tengamos menores que 5. Y por lo tanto, esta área, este pedacito solamente sí es posible resolverlo. Por lo tanto, sí tenemos una función de distribución. Aquí está la explicación, ¿no? Si f de x que hemos visto en la figura 4, vemos que podemos asociarlo de 0.5 en adelante. Cumple con las condiciones de ser función de distribución.
El intervalo decrece con rapidez exponencialmente a medida de que x se incrementa a partir de 0.5. Por lo tanto, f de x cumple con la condición de ser f de x mayor que 0. La cumplimos perfectamente bien. Y podemos demostrar que la integral desde menos infinito a más infinito es igual a 1. Por lo tanto, tenemos una función de probabilidad. Esto nos permite obtener el cálculo de la integral de la forma a menos infinito de ex, y entonces, resolviendo la integral desde menos 0.5 hasta infinito, efectivamente, nos da precisamente estos valores de igual a 1. Entonces, esto lo que nos dice es que sí es una función de probabilidad y es una función de distribución de probabilidad. Ok, ahora calculemos lo que nosotros queremos. Chequen. Primero demostramos que es una función de probabilidad y que cumple con las dos condiciones para que sea una función de densidad continua, y luego ya empezamos a calcular lo que queremos. Entonces, la probabilidad en el intervalo que nosotros queremos es de 5 segundos, por lo tanto P, el valor asociado a mi variable aleatoria va a ser menor que 5, y entonces vemos que es de menos infinito a 5 f de x, pero como desde menos infinito no está definida, entonces es de menos 0.5 a 5. 0.15 de x, integramos, ya vimos la solución de la integral acá, que es esta. Entonces, esta es la función, esta es la solución. Esta es la solución de la integral. 1 sobre k a la menos k por a. Entonces la resolvemos y nos dan estos precisos valores de 0.491. Y entonces la probabilidad para que tengamos menos de 5 segundos del tiempo que transcurre en el paso de un auto hacia el otro auto es de 0.491, del 49.10%. Es decir, es menor del 50%. Si nosotros estableciéramos una escala, pues podríamos decir que es una vialidad que avanza, que continúa, que funciona, que no se satura. Y eso sería el problema ya resuelto a través de una función de densidad continua. Le estoy dando la definición, le estoy dando el uso, les estoy dando las cualidades para que distingan cuándo se tiene que utilizar una y cuáles son las propiedades que tengo que cumplir para que esto sea una función de densidad. Por lo tanto, la conclusión: la distribución discreta como la binomial, la hipergeométrica y la binomial negativa y todas las otras que vamos a estar viendo en el futuro, en general se obtienen mediante argumentos probabilísticos. En cambio, debe hacerse una selección juiciosa en la función de densidad de probabilidad basada en conocimientos previos y en datos disponibles. Esta conclusión que ustedes la pueden leer, se ajusta muy bien a situaciones experimentales. Y entonces ahí ya estamos, lo importante que yo quiero que vean es esto. Afortunadamente existen algunas familias generales de funciones de densidad de probabilidad que se ajustan bien a una amplia variedad de situaciones experimentales. Sí, este es el punto. Nosotros seguramente vamos a diseñar cosas y vamos a poder hacer mediciones de ellas. Lo que quiero yo es que a partir de esas mediciones físicas que nosotros hagamos, nosotros lo podamos asociar a una función a una variable aleatoria, y esa variable aleatoria definir una función de densidad, y esa función de densidad sacar una distribución de probabilidad, y a partir de ahí pronosticar el comportamiento de los sistemas. Y con esto termino, con esto redondeo todo lo que tiene que ver con la variable aleatoria, la función de densidad y la función de distribución de probabilidad. Las particulares cualidades de cada una de las que les menciono aquí, de la distribución binomial, la hipergeométrica, la negativa y de cualquier otra, las vamos a estar viendo ya como una definición concreta y una solución de un problema concreto. Pero esta exposición se basa para entender cómo se define el espacio muestral, cómo se define una variable continua, una discreta, cómo se define una función de densidad, cómo se define una variable, una distribución de probabilidad,
y cuáles son sus características y elementos que debemos de visualizar antes de hacer cualquier cálculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, cuestionamiento? No, profe. Ok, entonces damos por concluida la clase. En la siguiente reunión estaremos viendo ya particulares distribuciones, ya sea discretas y ya sea continuas, las vamos a clasificar y a partir de ahí vamos a empezar a hacer problemas y de esta manera vamos a formar todos los elementos necesarios para el próximo parcial, el tercer parcial. ¿Preguntas? Ok, profesor. Ok. Está bien. Pues nos vemos hasta la próxima. Buen día. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.